Qué lindo día para hacer una nueva receta. Miren qué lindo día para estar entre las plantas y también para hacer una receta. En este caso se trata de una receta frutal. Me voy a acercar a uno de los frutos responsables de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo o tamarillo. Esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Acá tenemos otra variedad de la misma especie. Ahora vamos a cosechar algunos de estos frutos, los vamos a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos del tomate de árbol, chilto o tamarillo. Para el que no conoce este delicioso y versátil fruto andino, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. A la receta le vamos a agregar una fruta muy conocida, la banana. Con estos frutos voy a hacer una especie de panqueques. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la receta. Primero les voy a contar de qué ingredientes se tratan y cuánta cantidad vamos a necesitar. En la descripción del video les voy a dejar todo anotado. Por acá tenemos 4 frutos de 2 variedades de tomate de árbol o chilto. Por acá una banana. Acá tenemos una taza de harina leudante. Por acá tenemos media taza de leche. Acá tenemos 3 cucharadas de miel de abejas. Por acá una cucharada de aceite. Y por acá un huevo. Lo primero que vamos a hacer es pelar la banana y hacer un puré. Una vez que tenemos listo el puré de banana, reservamos. A los frutos del tomate de árbol los pelamos, procesamos y colamos para retirar sus semillas. Una vez que procesamos y colamos el tomate de árbol, reservamos. Ahora, y utilizando un bol, vamos a agregar el puré de banana, el tomate de árbol procesado, el huevo, la miel y el aceite. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora le agregamos la taza de harina y mezclamos. Ahora le agregamos la media taza de leche y mezclamos. Listo, ya tenemos la mezcla realizada. Ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar a fuego medio una sartén que tenga antiadherente. Cuando la sartén esté bien caliente, bajamos el fuego al mínimo. Con un cucharón hacemos el panqueque. El tamaño y grosor depende del gusto de cada uno. Damos vuelta el panqueque cuando se despegue fácil. Dependiendo del grosor, es el tiempo que va a demorar en estar listo. Listo el panqueque. Ahora voy a dejar enfriar y luego presentar, para luego pasar a probar.
Bueno, y así quedaron los panqueques. Les cuento que con la cantidad que hice salieron 12 panqueques. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probarlos. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se tratan de unos mini panqueques de tomate de árbol o chilto y banana. Ya mismo voy a pasar a probar, así les cuento de qué se trata. Vamos a darle al pico la parte más linda. Mmm, muy bueno. Ya se los recomiendo. Voy a probar un segundo bocado, así luego les hago la descripción. Vamos. Mm, Ya les cuento. Miren, quedaron buenísimos estos panqueques. Son flexibles y el sabor está buenísimo. Es afrutado y es dulce, pero no demasiado dulce. Estos panqueques frutales quedaron buenísimos para ser untados por dulce de leche, por miel, por crema de leche, por alguna mermelada o por algún queso crema. Seguramente a ustedes se les pueden ocurrir otras ideas de acompañamiento. Para el que no conoce de qué se trata el tomate de árbol o chilto, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente les voy a dejar otros 3 videos recomendados. No se los pierdan. Con respecto al tomate de árbol o chilto, les cuento que en el canal ya tenemos realizadas varias recetas. Este delicioso fruto andino es muy versátil en la cocina, así que tenemos recetas dulces y recetas saladas. Les cuento además que tenemos pensadas hacer muchas más recetas. Ahora al finalizar este video les voy a dejar algunas recetas. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo probar el resultado final de la receta, la cual se las recomiendo. Quedó buenísima. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.